Todos tenemos una historia. Desde que nacimos, los años han pasado y experiencias han quedado, algunas de alegrías y otras de tristeza, algunas de dolor y otras de amor. Y cada una de ellas ha formado la historia de nuestra vida. Bienvenidos a Cuéntame tu historia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a Esperanza de Amor. Hoy bajo la programación Cuéntame tu historia. Hoy tenemos de invitada a una persona muy especial. Ella es la señora Carol Vélez. Buenas tardes, saludos a todos en esta preciosa tarde. En esta sección queremos conocer un poquito más a Carol en el aspecto íntimo, en el aspecto pues más de tú a tú. Carol, el propósito de esta entrevista es que a veces muchas personas te ven en la iglesia y conocen la gloria de Dios que cae sobre ti, ¿verdad? Pero no conocen la historia o el proceso por el cual tú tuviste que pasar para estar, ¿verdad? Hoy sirviéndole a un Dios grande, a un Dios vivo y a un Dios todopoderoso. Entonces, antes de empezar, yo le pido a todos mis invitados que traigan un texto bíblico. Así que si tienes uno y lo quieres compartir con nosotros, te lo vamos a agradecer y estamos encantados de escucharlo. Amén. Uno de mis textos preferidos, ¿verdad? Yo tengo muchos, pero uno que creo que desde el principio que yo comencé los caminos del Señor, me he identificado mucho con él, y es en el Salmo 30:11, que dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste en mi cilicio y me ceñiste de alegría. Amén, poderoso Dios. Pues mira, Carol, aquí tenemos un conjunto de preguntas para así poder conocerte mucho, mucho mejor, ¿verdad? Cuéntanos, ¿de dónde eres y dónde creciste? Pues yo nací en el pueblo de Caguas, Puerto Rico, pero la mayor parte de mi vida viví en Juncos, En es en Junco. el área este de Puerto Rico. Okay. Ahí fue donde me criaron mis padres. Okay. De pequeña, ¿tenías algún apodo? Sí, de pequeña mi familia siempre me llamaba Carola. 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 ¿Y hay algo especial por eso o simplemente de cariño? Pues no, sí, así me llamaban mis abuelos y toda mi familia, pues me llamaban así. Era de Carola. cariño, Carola. Okay. De pequeña, ¿qué querías ser? Maestra. Maestra. ¿Tenías como que algún grado en específico, una profesora de Harvard o tal vez? No, a mí siempre me gustó lo que fue ser maestra, pero me gustaba mucho la educación física. ¿Educación física? Y eso era lo que me llamaba la atención. Eso es lo que yo quería hacer. Ok. Mira, vamos a entrar aquí en una pregunta. ¿Cómo tus padres te disciplinaban? Ay, Dios mío, en aquellos tiempos, ¿verdad? Sí, en Aunque aquellos tiempos. yo no soy vieja. No. Pues no. era a son de Diana, como se dice en Puerto Rico. Era a regaño y a mano dura. Mano dura, Mano como dura. decía Rosselló, mano dura contra el crimen. A mano dura. Y no se nos cayó un canto. Sí, y también yo recuerdo en mi niñez, pues en ocasiones mi mamá no tenía que decirnos nada. Con una mirada nada más, con eso bastaba. Si uno decía algo fuera de lugar, mi mamá solamente nos miraba y ya con eso nosotros teníamos. Mira, y te voy a decir, estaba entrevistando a Joana hace como 2 entrevistas atrás y ella me estaba contando lo mismo, que la manera que la disciplinaban a ella era que su mamá pues la miraba, le levantaba la ceja y ya con eso pues ya le decía todo lo que tenía que hacer con especificaciones, punto, coma y todo. Exactamente. Hoy en día tú miras a un niño así y como yo le dije a ella, tú miras a un nene con la ceja trepa y el nene te dice,
mami, ¿qué te pasa en la eja? ¿Te está dando Parkinson? ¿Te está dando ¿Por qué me algo? miras así? Un ¿Por qué me tip. estás mirando así, mami? Y delante de la gente. Sí, yo recuerdo, sí, en esos tiempos era así, y nosotros, incluso nosotros íbamos a una casa ajena y nosotros no nos atrevíamos ni decir, tengo sed, pedir agua, nada, porque mi mamá era bien seria. Mi Sí, mamá nosotros era bien llegábamos, seria. yo me acuerdo también, nosotros entrábamos y eso era sentadito en una silla y no nos Exactamente. movíamos, nos podíamos estar muriendo de hambre. Y nos decían, pero si hay comida además, y Y uno nosotros, no se atrevía. hasta que mami nos decía, pues sírvelo un poquito, y uno, ay Señor, gracias que contestaste Exacto. nuestras oraciones, uno nos atrevía a pedirlo, pues, Exactamente. cómo cambia, ¿verdad? La Sí, cosa, ¿verdad? sí. Mira, ¿qué tipo de estudiante dirías que era? Ah, Eso fue cambiando a medida que fueron pasando los años. De escuela elemental a escuela superior fue una diferencia del cielo a la tierra. Oh, wow. Siempre de escuela elemental siempre fui una estudiante bien aplicada, pero cuando llegué ya como a la adolescencia, a la escuela superior, pues ahí pues mi nivel académico Menguó un fue poquito. menguando. Ok. Mira, y de pequeña, ¿tenías algún juguete favorito? Sí, me gustaban mucho las muñecas. ¿Tienes Las- alguna muñeca en específico? Me gustaban mucho las Barbie, también me gustaban mucho las muñecas así como bebés, las Cabbage Patch Ok. y esas muñecas. A Jonah le gustaba mucho la Natiora, que Natiora, parecían bebés de que verdad. ajá. Me encantaba. Ese que le gusta mucho a los nenes, esperemos que se quede con las muñecas. Y los nietos. Y con las nietas, que Las vengan, nietas. que la forren de nieta. Sí. Mira, Carol, me gustaría saber si tú tienes alguna historia que puedas compartir con nosotros. Esta pregunta dice, cuéntame una experiencia embarazosa de tu niñez. Y cuando digo niñez, no necesariamente tiene que ser niñez, puede ser en tu adolescencia. Algo que hoy mira y te ríes. Mira, pues yo tuve muchas. Yo de decirte que en la escuela me llegué a reparar en las escaleras, que eso es algo bien vergonzoso, uno Sí. reparar en una escalera de escuela intermedia, escuela superior, eso es para después tú no quieres regresar a la escuela. Exacto. Pero una experiencia así vergonzosa que tuve fue, yo recuerdo cuando yo estaba en sexto grado, yo siempre fui mala para la matemática, siempre fui malísima. Y yo recuerdo en una ocasión, en una clase de matemática, yo era bien habladora, yo hablaba mucho en el salón. Y mientras la maestra estaba dando la clase, yo estaba hablando. Y la maestra, como a modo como de regaño, puedo decir, ella me mandó a la pizarra a hacer el problema de matemáticas. ¿Te acuerdas que en los años de nosotros, pues uno teníamos que ir a la pizarra y en la pizarra el maestro Sí. nos mandaba a escribir? Pues la maestra me manda al frente a hacer ese problema, que eso era suma, resta y no sé qué otras cosas. Yo no sé si te acuerdas la casita y el número aquí, allá y toda esa cosa. La división. Pues yo siempre fui mala en eso y ella me manda a que yo pase al frente y haga ese problema. Y tanta fue mi frustración, porque yo no lo sabía, y tanta fue mi frustración que yo comencé a llorar en la pizarra. Y la maestra no me decía para nada que me sentara. La maestra me dejó ahí minutos yo llorando porque yo no sabía hacer ese problema que ella me había mandado. Y eso, y después de esa ocasión, yo digo que eso, más adelante en mi vida, yo creo que ahora mismo todavía, yo siempre he tenido como que ese pánico que le da a uno de pararse frente a la gente, hablar y dirigirse hacia más personas. Desde esa ocasión, a mí, cuando yo me paro frente a mucha gente, a mí me tiemblan las rodillas. Y fue prácticamente como eso que me pasó. Te trajo un trauma. Eso me traumatizó. Yo ahora lo pienso y me río, pero para mí fue bien frustrante en ese momento. Porque yo no sabía. Entonces, después tener toda una clase allá de muchachos Riéndose. de sexto grado, Sí, imagínate. riéndose. Pues para mí ese es como que uno de las vergüenzas más grandes que yo pude haber tenido. Oh, wow. Gracias por compartir eso con nosotros. Mira, ¿y de tu niñez extrañas algo? El no tener deudas. ¡Ave No María! tener deudas, no tener preocupaciones. Tú sabes que estaba
la entrevista con nuestra pastora, estábamos hablando de eso mismito. Y una de las cosas que nosotros extrañamos es eso, el levantarse y no saber que uno tiene deuda. No tiene... Exactamente. Imagínate que yo, por ejemplo, a una corta edad, yo quería vivir solo. Yo quería un apartamento y vivir solo. Pero yo nunca pensé que con vivir solo venía a pagar renta, agua, luz, compra. Exacto. Y no tan solamente eso, el mantenimiento de un hogar, porque limpiar un hogar es un trabajo fuerte y físico. Exactamente. Todo lo que conlleva, ¿no? Sí, sí. No se quedó en casa de mi mamá. Si yo lo hubiese sabido, tú hubieras hasta hoy en día tú hubieras en casa de mi mamá. Allá. Ay, señor. En una sola palabra, Carol, ¿cómo describes a tus padres? Ah, unos guerreros. Si pudieras viajar un día a cualquier parte del mundo, ¿a dónde y qué harías? Pues mira, honestamente a mí no me gusta así como viajar a mí. Yo le tengo miedo a montarme en los aviones. Vamos a una cosa, como esto es una pregunta y aquí en este estudio nosotros podemos hacer esto y lo otro, vamos a poner que inventaron la teletransportación, Y no, que tú solamente te metes en una cabina y ya apareces en el otro lugar. ay, a mí lo que me gustaría es como irme a alguna isla con una playa bonita de agua cristalina Ah, pues no te preocupes, porque ahorita yo tengo una pregunta donde te voy a mandar para una isla. y estar ahí y como disfrutar como de la naturaleza. Eso. En cualquier islita bonita que yo pueda disfrutar de la naturaleza. Ok. Ok. Ah, mira, y ahora saliendo un poquito de lo que es la entrevista, un poquito jocosa, y vamos a entrar en lo que es un poquito más serio de esta entrevista. Te pregunto, Carol, ¿cómo fue que tú llegaste a los caminos de Dios? Bueno, yo, ¿verdad? Comenzar a hablarle mucho más atrás. Yo no fui criada en un hogar cristiano, pero yo de pequeña, donde yo me crié, donde yo viví prácticamente vamos a decir, toda mi vida prácticamente. Yo al lado de mi casa, yo tuve como vecino unos pastores. Al lado de mi casa se levantó una iglesia. Ellos comenzaron desde la marquesina de su hogar. Y entonces esos pastores nos llamaban, nos buscaban a casa y nosotros íbamos, escuchábamos escuela dominical y eso. Y de ahí, pues fue que yo fui escuchando de la palabra del Señor. Pero ya más adelante, pues en lo que fue la adolescencia, pues ya yo por ejemplo, pues que no fui criada en un hogar cristiano, pues ya como que no le daba importancia. Sí, yo siempre fui una persona que si me invitaban a la iglesia, a mí me podían invitar a la iglesia católica y yo iba y visitaba, me podían invitar a la iglesia pentecostal, yo visitaba. Yo siempre estuve abierta a que me hacían invitaciones y yo iba. Así pues yo fui conociendo así, vamos a decir, escuchaba del Señor, pero no conocía. Hace de 8 o 9 años atrás, yo tuve la pérdida de mi hermano menor. Yo tuve la pérdida de mi hermano menor y recuerdo que en el funeral de mi hermano, estuve reunida con una tía, unas primas, y en ese momento ellas me hicieron la invitación a la iglesia donde ellas asistían. Y yo recuerdo que cuando ellas me hablaban de su iglesia, ellas me hablaban con tanto entusiasmo de su iglesia, de lo que ellas hacían en la iglesia, y eso a mí me llamó la atención. Entonces, pues, poco tiempo después, mi esposo y yo fuimos a visitar. Fuimos a visitar y recuerdo que la primera visita que hicimos había un campamento de jóvenes.
Y para nosotros ese campamento de jóvenes, aunque nosotros no éramos jóvenes, no pertenecíamos a ese grupo de jóvenes, éramos ya adultos, pero en esos días era abierto para todos los que quisieran ir. Y ese campamento de jóvenes fue un campamento bien poderoso. Luego de eso, pues nosotros por varios meses seguimos visitando la iglesia, conociendo del Señor. Y en una campaña que hubo en esa iglesia que estábamos visitando, hicieron un llamado. Y ese día, recuerdo, fue un 8 de noviembre, 7 o 8 de noviembre del 2013. Ese día, recuerdo, el predicador era Robertito Lugo. Y ese día, cuando él hizo ese llamado, yo sentí ese llamado tan fuerte del Señor que me decía que yo tenía que correr allá al altar a recibirlo, ¿verdad? Y yo recuerdo pues que mi esposo pues estaba conmigo y pues yo le dije pues para que pasáramos al frente y ese día nosotros pues aceptamos al Señor. Peter se reconcilió, yo acepté al Señor y de ahí en adelante pues nosotros hemos seguido perseverando, pero no fue hasta llegar aquí a Washington que fue como que nosotros comenzamos a echar raíces. Acá en Washington fue que yo fui bautizada, que entonces ahí pues comenzamos el caminar en el Señor. Que en este caminar hemos tenido dificultades, sí las hemos tenido, pero hemos seguido hacia adelante, hemos seguido perseverando. Y algo que yo siempre digo es que nosotros tenemos que llevar ese mensaje de salvación a todo el mundo, no importando el lugar donde nosotros estemos. Porque yo recibí esa invitación a la iglesia fue en un velorio, fue en una funeraria, que mi tía y mis primas me hablaron de su iglesia y en ese momento ellas me evangelizaron. Nosotros no podemos perder la oportunidad de evangelizarle a las vidas, sea donde sea. Nosotros tenemos que hablarle a las personas de que hay un Dios que existe y cuán maravilloso es Él y que nosotros tenemos que correr a sus pies. Y más en este tiempo que sabemos que la venida del Señor está a las puertas, que ya es el tiempo que nosotros, o sea, que aquel que no conoce llega a sus pies a reguindarse de Él, vamos a decir así. Y pues desde que nosotros entonces llegamos aquí a Washington fue que entonces hemos seguido aprendiendo del Señor, hemos sido bendecidos de gran manera desde que estamos acá, porque pues le hemos sido fiel al Señor, hemos seguido su palabra, hemos seguido sirviéndole y todo lo que nos falta aún. Amén, amén, poderoso ese testimonio y me gusta mucho o me impactó, ¿verdad? Que lo que acabas de decir, que nosotros bueno, la Biblia dice que se tiene que predicar en tiempo y fuera de tiempo, que no importando el sitio donde nosotros estemos, no podemos perder la oportunidad de llevar el mensaje de salvación. Y ahí me impacta de que tú recibiste esa invitación en un funeral. Poderoso es Dios. Así que mis amados hermanos que me están escuchando, no pierdan la oportunidad de que la palabra de nuestro Señor Jesucristo sea llevada, no importando dónde usted esté o cuál sea su estatus en este momento. Usted hable de que hay un Dios grande, fiel y maravilloso. Amén. Poderoso Dios. Amén. Gracias, mi Dios. Siguiendo con la entrevista. Si tu vida fuera una película, ¿cómo la titularías? Oh, my God. Oh, wow. Desafío. Desafío. Oye, yo creo que aquí Steven Spielberg y estos productores famosos deben de ver este programa y coger todos estos títulos, porque estos títulos son brutales. Sí.
Carol, ¿tienes algún talento escondido que no sepamos? No sé, no creo. ¿No crees? No. Ok. No creo. Yo pregunto porque hay veces que, mira, te voy a decir una cosa, hay veces que uno cree que tienen que ver la entrevista de la pastora. Ajá. Ay, señor, No se lo pierdan. la pastora tiene un talento escondido que a mí me dejó con la boca Oh, abierta. sí. Sí, yo jamás y nunca yo me esperaba una contestación como esa. Poderoso es Dios. Bien. Saludos a nuestra pastora. ¿Qué es lo más que valoras en una persona, Carol? La sinceridad. Ahora es que viene la pregunta que tú estabas, ¿sabes? El sueño de tú llegar a esa isla, te llegó la pregunta. Tararara. Mira, vamos a poner los tambores. Si te tocara vivir en una isla a sola y tienes la oportunidad de tener 5 objetos contigo, ¿cuáles serían y por qué? Y voy a coger bolígrafo en mano porque yo voy a escribir todo eso que tú me vas a decir. Porque acuérdate que esto es una pregunta que se compone de 2 contestaciones. Primero me tienes que decir qué y después me tienes que explicar el por qué. Ok. Pues sería una Biblia, una caseta, una cantimplora. ¿Así que se llama? ¿Una cantimplora? Sí, yo creo que cantimplora, cantinflora. Un sartén o un caldero. Un sartén. No sé. Un sartén. Y un cuchillo. Ya, ahí tengo la- Me río porque creo que viene la parte buena de esta entrevista, que es la que todo el mundo se sienta ahí a comerse las uñas y a esperar el por qué va a llevar todo eso. 5 objetos. Pues vamos a empezar, Carol. Dijiste lo primero que llevaría sería una Biblia. Una Biblia. Explícame, ¿para qué quieres la Biblia? Pues porque entonces, si estoy en una isla a sola, Sola, pues tú. voy a tener mucho tiempo. Entonces, pues ese tiempo me dedicaría a estudiar la palabra de Dios. Ok, amén. La caseta. Pues para dormir allá adentro. Cantinflora. Pues para echar el agua. ¿Y el agua dónde la coge? Tiene que haber un río. Ok. ¿Y no te preocupa las bacterias que haya? No, eso ahí se... Ah, pues está bien. El sartén. Y el sartén es, pues porque entonces, si es una isla, hay playa, hay río, algo tengo que ir a pescar por allí. ¿Y con qué vas a Algo pescar? tiene... Pues los indios pescaban como cogían un palito, una Digo, varita. el trabajo mío sentado aquí es yo preguntar a ver cómo es que tú te vas. Es que yo quiero que nuestros televidentes se imaginen cómo es que Carol se va a poner una de estas en la frente y va a ir a pescar. Pues con Porque una varita. aquí hubo una persona que no va a mencionar el nombre. Saludos a nuestro hermano Canela. No voy a mencionar quién fue, pero dijo que quería una caña, pero nunca ha pescado. Pues mira, es que uno puede coger una varita o un palo, eso, con el cuchillo que tengo, lo voy a afilar, le voy a hacer un filo y con eso yo me paro en la orilla del río y ahí, mira, Ok, pues eso es el tremendo. pescado. O en la playa, el pescado. Y entonces, pues ahí es que yo en el sartén voy a cocinar lo que yo encuentre Y por tienes ahí. fe de que vas a agarrar un pescado. Claro que voy a agarrar. Si tú agarras algún pescado, ¿verdad? Tú tienes que comprometerte tanto conmigo, con una persona a quien yo amo mucho y quiero mucho, que cada vez que vamos a pescar, nunca cogemos nada, para que nos enseñe cuál es el Ok. truco. ¿Cuál es el truco? Lo voy a